La mayoría de las criaturas que viven allí abajo en la penumbra tienen un aspecto claramente extraño, pero el océano profundo aún tiene muchos secretos por descubrir, desde naufragios hasta animales extraños. Estas son 20 cosas aterradoras encontradas en la fosa de las Marianas. Número 20. El USS Johnston. Este es el naufragio más profundo del mundo. El USS Johnston participó en una gran batalla naval en un golfo en el mar de Filipinas en octubre de 1944. 300 buques de guerra de los Estados Unidos lucharon contra 70 buques japoneses y hubo 1.500 aviones involucrados. Como dije, esta fue una batalla bastante masiva. Casi 30 de los barcos japoneses se hundieron durante la lucha y la mayoría de los demás sufrieron tantos daños que quedaron fuera de servicio. Eso incluía el acorazado más grande que se había construido nunca, el Yamato. Hubo varios barcos estadounidenses hundidos durante la feroz lucha, y uno de ellos fue el destructor USS Johnston. Había sido alcanzado por proyectiles del Yamato, pero logró seguir luchando durante otras 2 horas antes de que el barco finalmente se hundiera bajo las olas, cobrándose la vida de 186 de sus 327 tripulantes. Y esa fue la última vez que se vio el barco durante los siguientes 75 años. La isla cerca de la que luchaban en Filipinas se llamaba Samar. Esta isla estaba ubicada a lo largo de un enorme cañón marino llamado la Fosa de Filipinas y es extremadamente profunda. Solo para ilustrar exactamente cuán profunda es, si pusiéramos el monte Everest debajo de la superficie en su punto más profundo, bueno, la cima de la montaña todavía estaría 1 milla completa debajo de esa superficie. La fosa tiene hasta 6,2 millas de profundidad y el Titanic, a modo de comparación, está aproximadamente a 2 millas. El Johnston fue encontrado en una expedición submarina y los 2 tercios delanteros del barco todavía estaban intactos y el número del barco era claramente visible. El barco estaba a 3,7 millas de profundidad. Número 19. Esponja de ping pong. Las profundidades marinas están llenas de peces extraños y espeluznantes, naufragios antiguos y lugares muy oscuros y misteriosos. Pero, ¿sabías que allí abajo hay árboles que dan miedo? Bueno, yo tampoco, pero aparentemente sí los hay. Este es el árbol de la esponja de ping pong. Tiene este nombre porque básicamente parece un árbol cubierto de pelotas de ping pong. Suena bastante inocuo, pero en realidad no lo es. En realidad, es una esponja carnívora, lo cual es agradable. El árbol en sí alcanza unas 20 pulgadas de altura y la mayor parte está en su tallo delgado. Luego, en la parte superior, hay un montón de glóbulos extraños o pelotas de ping pong que crecen en todas direcciones. Pueden parecer algo delicados y un poco alucinantes, pero estas cosas son realmente mortales. Están cubiertas de cosas diminutas, llamadas espículas que tienen forma de ganchos y atrapan a cualquier criatura diminuta que las roce. Y en general, las esponjas digieren lentamente a sus presas, molécula por molécula. ¡Qué espectáculo de terror! Número 18. Queda la ballena barbada. Cuando una criatura muere en el mar, hay un enorme equipo de limpieza marina natural a mano. Muchos habitantes del océano se alimentarán de su cadáver durante días. El cuerpo de una enorme ballena barbada es un festín para miles de otras pequeñas criaturas marinas. Y todo es bastante lúgubre. Pero, de nuevo, esto es la naturaleza, y es un negocio despiadado mantenerse con vida. Las ballenas barbadas son en realidad varias especies diferentes de ballenas, incluidas las ballenas jorobadas, las ballenas azules y las ballenas de aleta. Y se las llama barbadas por la forma en que comen. Se alimentan únicamente a través de su sistema de barbas. Esta es una forma de absorber grandes cantidades de agua junto con su comida, para luego tamizarla toda, manteniendo la presa en su poder mientras expulsa el agua nuevamente. Se sumergen hasta unos 200 metros de profundidad para alimentarse, principalmente de krill. Pero estos enormes mamíferos son adaptables y también comen otros peces cuando hay muchos disponibles. Tienen una técnica genial para rodear un banco de peces. Las ballenas barbadas nadan en círculos alrededor de los peces y hacen que se amontonen más cerca formando una especie de bulto fácil de comer que luego pueden atrapar con la boca. Bueno, esto es muy interesante. Veamos qué sigue. Número 17. Pulpos Dumbo. Estos pulpos viven en las profundidades más oscuras del océano.
La profundidad más profunda de cualquier especie de pulpo conocida es de hecho de 13.100 pies. Esto significa que estos animales están adaptados a vivir en aguas muy frías sin luz solar. El raro pulpo Dumbo también tiene algunos comportamientos inusuales que lo ayudan a encontrar pareja y reproducirse con éxito. Cuando las opciones son limitadas y hay muy pocas especies, es necesario ser creativo. Ahora ves que es un poco asqueroso, pero estarás bien. El pulpo Dumbo hembra básicamente lleva una variedad de huevos en las diferentes etapas de desarrollo. Por eso, cuando se encuentran con un macho, les gusta almacenar esperma. Nunca se sabe cuándo puede encontrar otro soltero elegible a 1 o más millas de profundidad en la oscuridad. Por eso tienen la capacidad única de almacenar este esperma durante largos periodos de tiempo después del apareamiento. Esto significa que siempre que tienen las condiciones óptimas para hacer bebés, el pulpo Dumbo hembra puede utilizar el esperma almacenado con los óvulos más desarrollados y, por lo tanto, garantizan la mejor oportunidad para una reproducción exitosa. Es realmente empoderante. Número 16. Pez hacha marina. Bueno, ¿de dónde viene este tipo? Su nombre es un poco obvio, ¿no? Obviamente, el cuerpo con forma de hacha capturó a los magos de los nombres tan imaginativos en la rama de compromiso de nombres de peces de aguas profundas, o donde sea que realmente suceda el nombramiento de las cosas. Es un miembro de una familia ridículamente impronunciable de peces que viven en aguas profundas. Hay alrededor de 45 especies diferentes dentro de esta pandilla en particular. Varían en tamaño desde aproximadamente 15 centímetros hasta una pequeña maravilla de 1 pulgada. Y también tienen esa capacidad bioluminiscente que parecen tener tantos habitantes de las profundidades. La usan para crear una contrailuminación. Los ayuda a escapar de los depredadores al acechar de tal manera que no parezcan más oscuros si se los ve desde abajo. Al parecer, es algo bastante ingenioso para la gente que sabe del tema, y en el mundo de los peces, hacha, también hay una especie de hacha de agua dulce. Y estos son los tipos que la gente suele tener en sus acuarios caseros. No son estas emocionantes especies de aguas profundas con la forma de una peligrosa hoja de hacha. Quiero decir, ¿quién lo hubiera dicho? ¿No es este un viaje emocionante de peces de pesadilla? Nunca habíamos conocido algo tan divertido. Número 15. Medusas peine. Estas fascinantes criaturas, conocidas como medusas peine o ctenóforos, han proporcionado a los científicos una perspectiva única sobre la evolución de diversos animales, incluyendo sorprendentemente a los seres humanos. A pesar de su apariencia alienígena, estas especies inusuales comparten un vínculo evolutivo distante con nosotros. Los investigadores están utilizando las medusas peine como modelos para estudiar el desarrollo y la evolución de los sistemas nerviosos, lo que podría arrojar luz sobre nuestros propios orígenes neurológicos. Aunque carecen de un cerebro centralizado, estas criaturas poseen una red neuronal intrincada que se extiende por todo su cuerpo, funcionando como un sistema nervioso primitivo pero eficaz. Es importante destacar que, a pesar de su similitud superficial con las medusas comunes, las medusas peine pertenecen a un linaje completamente diferente, habiendo seguido una trayectoria evolutiva única y fascinante. En la actualidad, se está observando un fenómeno intrigante con las poblaciones de medusas peine. Mientras que muchas especies marinas están luchando por adaptarse al cambio climático, estas criaturas parecen estar prosperando en las condiciones cambiantes de nuestros océanos. Su capacidad para formar grandes floraciones en ciertas áreas está causando preocupación entre los ecólogos marinos. Estas proliferaciones masivas pueden alterar rápidamente el equilibrio ecológico de un ecosistema, dominando el hábitat y potencialmente desplazando a otras especies marinas diversas. La adaptabilidad y resistencia de las medusas peine plantean interrogantes sobre el futuro de nuestros ecosistemas marinos. Si su expansión continúa sin control, estas criaturas gelatinosas podrían llegar a dominar vastas áreas de nuestros océanos, alterando potencialmente las cadenas alimentarias marinas y la biodiversidad tal como la conocemos. Este fenómeno subraya la importancia de comprender y monitorear de cerca las dinámicas poblacionales de estas fascinantes, pero potencialmente disruptivas criaturas marinas. Número 14. Diablo del Mar Negro. A continuación, tenemos un habitante marino súper espeluznante llamado Diablo del Mar Negro. Suena amigable, lo sé, pero ¿cuál es el problema? Bueno, echemos un vistazo a los dientes para principiantes.
Estos peces tienen un cuerpo redondo gelatinoso que está mayormente libre de escamas, y tienen una cabeza enorme y un montón de dientes largos y afilados como colmillos. Algunos de ellos incluso tienen espinas en sus cuerpos, ya sabes, porque no tenían un aspecto lo suficientemente aterrador para empezar. Son un tipo de rape, lo que significa que viven en aguas profundas, principalmente cerca del fondo marino. Así que están entre esas extrañas criaturas que tienen su propia fuente de luminiscencia que usan en la cosa carnosa más extraña que cuelga de la parte superior de sus cabezas. Este pez es su cebo para atraer a sus presas, como un pescador con un sedal. Verás, los peces rape son cazadores realmente eficientes. No solo tienen un montón de dientes afilados y puntiagudos extremadamente desagradables, sino que también tienen bocas absolutamente gigantescas. La boca enorme del pez rape se extiende por toda la circunferencia de su cabeza, y también puede extenderse hasta un ancho tan colosal que estos aterradores habitantes del mar pueden tragarse presas que son el doble de grandes que ellos. Número 13. Ojo de barril. Este pez se ve súper extraño, y parece que cuanto más miramos en los océanos del mundo, más extrañas se vuelven las criaturas marinas. Y el pez ojo de barril es una de esas rarezas. Equipado para un papel protagonista en una película de ciencia ficción, el ojo de barril tiene una cabeza transparente en forma de cúpula, con ojos en forma de tubo extrasensibles, que están cubiertos por un escudo lleno de líquido verde. Hermoso. Ayuda a la criatura a detectar presas sobre ellos, incluso si están nadando en la oscuridad total de los océanos más profundos. También tienen un par de fosas nasales, que parecen ojos tristes, y un hocico puntiagudo con una boca pequeña. Tienen aletas planas y alargadas para moverse por el agua simplemente flotando inmóviles. Y sus cuerpos contienen una selección de órganos luminosos, lo que le da al pez un brillo de otro mundo. Ahora bien, si bien el pez no es una pintura al óleo, es difícil negar que no está bien adaptado a su hábitat de aguas profundas. Este puede ser uno de los peces mejor equipados para funcionar allí abajo. Y mientras que otros animales que habitan en las profundidades han perdido la vista, el pez ojo de barril ha perfeccionado su visión para funcionar incluso en la penumbra. Esto definitivamente les da una ventaja en la categoría de búsqueda y alimentación de alimentos, y quizás también en la evasión de depredadores. Número 12. Peces caracol. A continuación tenemos una criatura que también se conoce con el nombre de pez imposible. Y no, eso no se refiere a que sea un sustituto vegano como una hamburguesa o lo que sea. Es imposible porque, extrañamente, parece ser capaz de vivir en profundidades donde nunca debería poder sobrevivir, y mucho menos prosperar. Hasta que encontraron al pez caracol, los científicos tenían la impresión de que el pez no podía vivir por debajo de los 8.200 metros. Pensaban que era simplemente fisiológicamente imposible. Pero entonces, unos investigadores de Japón y Australia descubrieron un pez caracol que vivía a 8.336 metros en una fosa, y rompió todos los récords anteriores que había tenido otro pez caracol en la fosa de las Marianas. Estos peces tienen un aspecto extraño, pero por lo general viven en la oscuridad, donde no existe nada más. Entonces, ¿qué les importa realmente? Número 11. La anguila. Nos encontramos ante otro aspirante al título del pez que habita las mayores profundidades del planeta. Se trata de la fascinante anguila de aguas profundas, un ser que ha perfeccionado el arte de sobrevivir en los abismos más oscuros de nuestros océanos. Estos extraordinarios peces óseos, a pesar de su nombre común, pertenecen en realidad a la misma familia taxonómica que especies tan diversas como el atún, la perca y el peculiar caballito de mar. Su linaje es verdaderamente antiguo, remontándose hasta el período Cretácico tardío, hace más de 66 millones de años. Los paleontólogos han desenterrado fósiles de especies ancestrales de anguila que datan de esta época remota, lo que nos brinda una ventana fascinante a su larga historia evolutiva. La extraordinaria capacidad de adaptación de estos peces a las condiciones extremas de las profundidades marinas es el resultado de eones de evolución. Durante millones de años, han perfeccionado estrategias de supervivencia que les permiten prosperar en un entorno donde la presión del agua es aplastante, la oscuridad es absoluta y los recursos son escasos. Su distribución geográfica es sorprendentemente amplia, abarcando tanto aguas templadas como tropicales en todos los océanos del mundo.
Prefieren habitar cerca del lecho marino, donde han desarrollado características únicas para navegar y alimentarse en la penumbra perpetua. Un descubrimiento reciente ha sacudido a la comunidad científica y redefinido nuestra comprensión de los límites de la vida en las profundidades oceánicas. Una especie particular de anguila, conocida en el ámbito científico por un nombre en latín de difícil pronunciación, ha sido avistada y documentada en las profundidades abisales de la fosa de Puerto Rico. Este hallazgo sin precedentes sitúa a esta criatura a una asombrosa profundidad de 8.370 metros bajo la superficie del océano. Esta hazaña no solo es impresionante por sí misma, sino que también supera el récord anterior establecido por el pez caracol por un margen significativo de 34 metros. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de las profundidades marinas, sino que también plantea intrigantes preguntas sobre las adaptaciones fisiológicas que permiten a estos seres sobrevivir bajo condiciones tan extremas. Número 10. El anfípodo supergigante. ¿Podrías mirar el tamaño de estas cosas? No hay nada como un crustáceo enorme para darle a tu pesadilla un nuevo sabor a profundidad. Mientras investigaban una fosa marina profunda, algunos científicos marinos vieron sus propias pesadillas mejoradas cuando enviaron trampas a las profundidades más profundas para tomar muestras de lo que estaba sucediendo allí. Anteriormente solo habían visto el tipo de parientes débiles de estos anfípodos gigantes y ciertamente no estaban acostumbrados a la escala monstruosa de las criaturas marinas. De hecho, estos grandes chicos y chicas son más de 20 veces más grandes que sus viejos parientes habituales. Los científicos estaban tan desconcertados por la presencia de estas extrañas criaturas que simplemente no podían comprender qué demonios estaban haciendo en ese lugar en particular. Pero eso es lo que pasa ahora, ¿no? Eso es esencialmente lo que hace que todas estas criaturas marinas sean un poco más aterradoras. Sabemos muy poco sobre ellas, incluso dónde podríamos encontrarlas. El mundo está cubierto de agua, y sin embargo, lo que hay debajo de la mayor parte de ella sigue siendo casi un misterio para nosotros, los humanos amantes de la Tierra. Te desanima un poco remar ahora, ¿no? Número 9. Tiburón duende. El tiburón duende, una criatura enigmática que habita en las profundidades abisales, es una verdadera maravilla de la evolución marina. Su apariencia, a primera vista desconcertante, es el resultado de millones de años de adaptación a un entorno extremo y hostil. Con una morfología que combina elementos que podrían parecer sacados de la ciencia ficción, este escualo presenta una fascinante mezcla de características ancestrales y especializaciones únicas. Su rostro, dominado por un hocico alargado y aplanado, evoca imágenes de criaturas prehistóricas, mientras que sus mandíbulas, dotadas de dientes afilados como agujas, revelan su naturaleza depredadora. Esta extraña configuración facial no es un mero capricho de la naturaleza, sino una sofisticada herramienta de caza. El hocico, repleto de células sensoriales, actúa como un radar biológico, permitiendo al tiburón detectar las sutiles señales eléctricas emitidas por sus presas en la oscuridad perpetua de las profundidades oceánicas. Quizás el aspecto más sorprendente del tiburón duende sea su mecanismo de alimentación. En un despliegue de ingeniería biológica, este depredador puede proyectar sus mandíbulas hacia adelante, casi separándolas del resto de su cráneo. Este movimiento, reminiscente de las criaturas de las películas de ciencia ficción, le permite capturar presas con una velocidad y precisión asombrosas. Una vez que la presa es atrapada por los dientes afilados, las mandíbulas se retraen, llevando el alimento hacia el esófago en un movimiento fluido y eficiente. A pesar de su apariencia formidable, el tiburón duende es, en realidad, un cazador conservador en términos de energía. Su metabolismo, adaptado a las frías y oscuras profundidades, es notablemente lento. Esta característica, lejos de ser una desventaja, es una estrategia de supervivencia crucial en un entorno donde los recursos alimenticios son escasos y dispersos. En lugar de perseguir activamente a sus presas, el tiburón duende prefiere emboscarlas, aprovechando su camuflaje natural y su capacidad para permanecer casi inmóvil en la columna de agua. El estudio de estas fascinantes criaturas continúa desafiando nuestras percepciones sobre la vida en las profundidades marinas. Cada nuevo descubrimiento sobre el tiburón duende no solo amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad oceánica,
sino que también nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la vida en nuestro planeta. Lejos de ser motivo de temor, estos enigmáticos habitantes de las profundidades merecen nuestra admiración y respeto como testimonios vivientes de la maravilla y la complejidad de la evolución marina. Número 8. Misterioso sonido metálico. Cuando los científicos escucharon por primera vez un ruido súper extraño y nunca antes escuchado proveniente de las profundidades de la fosa de las Marianas, bueno, se asustaron un poco porque los nerds son así. La grabación de 3 segundos y medio de duración fue una especie de ruido metálico espeluznante que fue capturado en 2016 por un vehículo autónomo que estaba deambulando por las aguas súper profundas de la fosa de las Marianas. Hay un gemido de baja frecuencia que generalmente se asocia con las ballenas barbadas, pero este sonido en particular no había sido escuchado anteriormente por la gente. El sonido ha sido apodado el Pacífico Occidental y se ha atribuido a las ballenas barbadas, y es un sonido inusual. Aunque los científicos no lo habían escuchado antes, ahora han logrado aislarlo y determinar que se trataba de una matanza de ballenas. No es la primera vez que se registra un sonido extraño bajo el mar. Otros ruidos extraños han provocado todo tipo de especulaciones a lo largo de los años, y en 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, o NOAA por sus siglas en inglés, detectó un sonido de gran amplitud y frecuencia ultrabaja bajo el mar. Era un sonido tan potente que se podía escuchar a una distancia de más de 3.000 millas. En ese momento, la fuente del sonido era un completo misterio para la buena gente de la NOAA, por lo que lo llamaron bloop, y comenzaron una investigación de décadas sobre el ruido inexplicable. Al principio de su teoría, pensaron que el sonido podría haber sido producido por algún tipo de animal marino, aunque, francamente, un sonido tan fuerte tendría que haberse originado en una criatura del tamaño de una isla. Así que eso fue un poco alarmante, por decirlo menos. Luego, esta idea divertida fue reemplazada por la mucho más aburrida con la que se aferran hoy en día. El bloop fue el resultado de movimientos glaciares o un gran iceberg que se estrelló en algún lugar lejano. Número 7. Amebas gigantes. En 2011, los científicos descubrieron algunas amebas gigantes súper espeluznantes en las profundidades de la fosa de las Marianas en un viaje a la fosa en el Océano Pacífico. Los investigadores habían utilizado todo tipo de nuevas tecnologías para explorar estas áreas previamente no registradas de las profundidades marinas. Encontraron los xenofióforos más profundos conocidos, u organismos unicelulares que generalmente llamamos amebas. Estos eran inusuales en comparación con otras amebas porque eran muy grandes. Algunos de los especímenes eran tan grandes como 4 pulgadas o más, y eso es para una sola célula. Dado que estos organismos tienen solo una, los científicos han declarado que estas son las células individuales más grandes que existen en cualquier lugar, al menos que ellos conozcan. Número 6. Dentro de la fosa Serena. Parte de la fosa de las Marianas. Y antes de este descubrimiento, solo se habían encontrado a 4,7 millas. Todavía hay mucho en la fosa que sigue siendo desconocido y completamente misterioso. Pero, ¿qué pueden descubrir a continuación? 6 gusanos zombies. Los gusanos zombies son un tipo de criatura de las profundidades marinas que es conocida por su gusto por los huesos. Así es. Estos extraños gusanos se alimentan de los huesos de las cosas y viven en las profundidades debajo de la superficie, y se han encontrado a profundidades de 2.893 metros. Aquí es donde pueden encontrar los cadáveres de las ballenas muertas, cuyos huesos les encanta devorar. Estos gusanos utilizan su fisiología única para perforar el hueso y alcanzar los lípidos que se encuentran en el interior. Se alimentan del colágeno de los huesos y hacen agujeros por toda la estructura esquelética. También utilizan esos agujeros que hacen para esconderse de posibles depredadores que también, como hemos visto antes, se alimentan del enorme cadáver de una ballena. Número 5. El calamar vampiro. El calamar vampiro, a pesar de su nombre, aparentemente no es ni un calamar ni un pulpo. Es de suponer que ni siquiera es un vampiro, pero probablemente deberíamos asegurarnos. El calamar vampiro es una especie de pequeño cefalópodo. Viven en aguas tropicales y templadas de todo el mundo a una profundidad de entre 2.000 y 3.000 pies, a temperaturas de aproximadamente 2 a 3 grados centígrados. Oh, eso es frío.
Eso es entre 35,5 y 37,5 grados Fahrenheit. Estos animales únicos son completamente diferentes de otras especies y lamentablemente se los considera en peligro de extinción debido a la contaminación y la destrucción de sus hábitats. Así que probablemente puedas entender por qué se los llama calamares vampiros. Son de color negro o rojo y tienen una extraña piel de telaraña. Ese calamar tiene la apariencia de una capa de vampiro y también tiene unos ojos rojos extremadamente espeluznantes, pero no cambian el color de su cuerpo ni liberan tinta cuando se sienten amenazados como lo hacen otros calamares. Expulsan una mucosidad brillante y pegajosa que actúa de manera similar y confunde a los posibles depredadores. Sin embargo, no parece que vayan por ahí chupando sangre y no están plagados de esa molesta aflicción de la inmortalidad. Número 4. El tiburón anguila. El llamado fósil viviente es aterrador. Bueno, en realidad es francamente aterrador. Especie antigua de tiburón que, aunque rara, aún se encuentra por ahí, amenazando a la gente de vez en cuando con su apariencia intensamente intimidante y sus hábitos escualenos. Aunque aparentemente todavía quedan algunos de estos tiburones por ahí, los avistamientos son tan increíblemente raros que de todos modos solo se ha capturado uno vivo en la memoria de los vivos. En una ocasión, un grupo de pescadores bastante sorprendidos sacó a este espécimen en particular del agua cerca de la entrada de un lago en Victoria, Australia. Fue un suceso tan inusual que la historia llegó a los titulares y capturó la imaginación de todo el mundo. El tiburón súper extraño se remonta a al menos 80 millones de años atrás. Así que ha estado dando vueltas en nuestras aguas durante tanto tiempo que no es de extrañar que se lo conozca como un fósil. El nombre de tiburón con volantes se debe a los 6 pares de branquias con volantes de este gran pez. Parece un poco como si luciera una gorguera isabelina, pero con un borde más dentado que la mayoría de esos viejos retratos aburridos. Número 3. Peces dragón. Aunque el pez dragón mide solo unos 15 centímetros de largo, sigue siendo una figura temible en el océano profundo y oscuro, especialmente si eres una criatura diminuta a la que el pez dragón adora llamar almuerzo. Estos depredadores con forma de anguila tienen sonrisas extremadamente espantosas. Sus mandíbulas con colmillos son una de las cosas que los convierte en un cazador formidable, ya que les permite comer presas de casi la mitad de su propio tamaño. Estos dientes desagradables y caras de ojos muertos hacen que el pez sea lo suficientemente aterrador, pero lo que los pone en la categoría de pesadillas es su poder de invisibilidad. Quiero decir, en serio, estas criaturas tienen colmillos que son casi totalmente transparentes, lo que significa que se mimetizan con su entorno y sus presas potenciales apenas pueden ver esas mandíbulas grandes y desagradables mientras se aferran a sus cabezas. Para agregar un elemento decididamente espeluznante a la apariencia ya aterradora del pez dragón, también emite un brillo bioluminiscente espeluznante. Es un verdadero espeluznante, incluso si es pequeño. Número 2. Pulpos telescopio. Este es el pulpo telescopio. Es un tipo extraño de pulpo de aguas profundas que se encuentra entre 150 y 2000 metros debajo de la superficie en aguas tropicales y subtropicales en la región del Indo-Pacífico. Estas criaturas generalmente crecen hasta aproximadamente 20 centímetros de largo y son tan transparentes que son casi invisibles. Muy parecido a sus parientes, los pulpos de cristal. Estas criaturas de las profundidades marinas tienen una carne transparente y gelatinosa que casi no produce sombras que puedan alertar a un depredador de su presencia. Pueden hacer que casi todo su cuerpo sea invisible, excepto sus ojos y su glándula digestiva. Sus ojos son realmente extraños. Están sobre tallos que los hacen literalmente salirse de sus cabezas. Estos pulpos pueden volverse básicamente invisibles y simplemente sacar sus propios ojos para ver todo lo que los rodea. De ahí, el nombre de pulpo telescopio. Número 1. Crinoideos con tallos. Existen 2 tipos principales de crinoideos en el océano. Estos son los que permanecen unidos por un tallo al fondo marino durante toda su vida. A estos se les suele llamar lirios marinos. Y luego están los que no están apilados y se conocen comúnmente como estrellas emplumadas o comatólidos. Se han encontrado fósiles de crinoideos con tallos en muchos lugares. Estos muestran que la forma en que el crinoideo se adhiere al fondo marino es mediante el uso de tallos o tallos que se conocen como cálix.
Estos son la base del sistema de alimentación que emplea una especie de brazo. Y estos brazos tienen ranuras que capturan las partículas de comida que luego quedan suspendidas en el aire. Y luego dirigen estos trozos y piezas de nuevo hacia la boca del sistema de alimentación. La mayoría de los crinoideos actuales son en realidad tipos flotantes o de estrella emplumada. Y pueden tener un tallo cuando son jóvenes, pero ya no lo usan, cuando son adultos completamente desarrollados. El movimiento de estas cosas generalmente se explica por los cambios de dirección de la corriente, pero en realidad pueden moverse a una nueva ubicación usando sus partes colgantes. Esto significa que pueden moverse a diferentes lugares o incluso trepar a un área elevada para alimentarse. Estas cosas de aspecto extraño también pueden nadar y lo harán moviendo sus brazos de alimentación en 3 grupos. Pueden moverse a una velocidad de hasta 472 a 591 pies por hora, lo cual es una locura para una criatura tan pequeña que parece una planta y no tiene cabeza discernible ni equipo de natación obvio. Se han descubierto fósiles de crinoideos que datan de hace 480 millones de años, y parece que algunas de estas versiones fosilizadas pueden haber sobrevivido adhiriéndose a la madera flotante, a menudo en colonias. Los crinoideos actuales viven adheridos a las rocas en las suaves corrientes del océano. Bueno, eso es todo desde las profundidades espeluznantes y misteriosas de las partes más oscuras y profundas del océano. Fue una maravilla. Estoy seguro de que cuál de estas cosas aterradoras te perseguirá en tus pesadillas. Nos vemos el próximo video.